El 2022 ha sido de los años más complicados para el Reino Unido, ya que está pasando por una crisis económica que lo tiene al borde del colapso. La inflación hace unos meses pasó la barrera de los dos dígitos, ubicándose en 11.1%, su nivel más alto desde hace 40 años. El precio de la energía se ha disparado más del 1000% desde el 2020. Los precios de la comida están en su nivel más alto desde la década de los 90, motivado por la guerra contra Ucrania. Las pensiones están en una situación crítica que tiene al gobierno una crisis de deuda pública. Y finalmente, la primera ministra Elizabeth Truss presentó su renuncia a finales de octubre, convirtiéndola como la persona con menor duración en el cargo en toda la historia del Reino Unido. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? ¿Cómo es que llegó a esta situación y cómo se presenta de cara al 2023? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final. Por otra parte, si este video está siendo de tu agrado, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Seguramente ya habías escuchado acerca del colapso económico del Reino Unido, pero vamos a entender a detalle qué es lo que está pasando y por qué. Y para esto vamos a analizar viendo los precios de la comida, de la energía y de la inflación en general. Primero, con respecto a la inflación, esta, como comentamos al inicio del video, se ubica en su valor más alto en más de 40 años, en el 11.1%. Y muchas personas podrán decir, bueno, esto no es tan alto. Al fin y al cabo, si yo gasto 300 euros al mes en comida, una inflación del 11.1% quiere decir que ahora me voy a gastar 333.3 euros. No es tanto. Este es un argumento válido en el corto plazo, sin embargo, en el largo plazo, realmente una inflación de dos dígitos es algo terrible. Si consideramos el efecto a largo plazo, una inflación del 11.1% quiere decir que en 6 años y medio las cosas habrán duplicado su valor. Si consideramos que la tasa de aumento anual promedio en los salarios ajustado a la inflación es de menos del 3%, puedes apreciar por qué esto es un gran problema, porque si no se controla, una fracción significativa de las personas no podrán adquirir los productos y servicios que actualmente sí pueden adquirir. Con esto se reduciría gravemente el consumo de la economía y esta podría entrar en un proceso de estancamiento, lo cual es algo terrible. Además, según un estudio realizado en el año 2022 por la asesora internacional Willis Towers, se determinó que más de una tercera parte de los ciudadanos de Gran Bretaña vive cheque a cheque, es decir, que todo el dinero que ingresa a su vida se lo gastan, o dicho de otra forma, más de una tercera parte de los ciudadanos están a un cheque de irse a la pobreza. Es por eso que el aumento de la inflación ha sido tan brutal para la población, porque un aumento significativo en el costo de los productos y servicios no se puede costear por parte de los ciudadanos que viven cheque a cheque, y esto los obliga a cambiar radicalmente sus hábitos de consumo. Segundo, otros factores que también han afectado gravemente al bolsillo son los precios de la comida y de la energía. Esta es una crisis que se exacerbó con la guerra en Ucrania. Verás, Rusia y Ucrania representan el primer y quinto país del mundo en exportaciones de trigo respectivamente. Con el inicio de la guerra en Ucrania, naturalmente, las exportaciones de trigo de esos países al resto del mundo se vieron interrumpidas. Si bien la cantidad de trigo que se importa en el Reino Unido es de tan solo el 15%, una interrupción en el suministro de este alimento reduce la oferta y esto a su vez aumenta el precio del alimento. Y en esta gráfica lo podemos confirmar. Entre el 2020 y 2022, el precio del trigo ha aumentado en casi el 48%. La inflación de los alimentos, por otra parte, en conjunto, se encuentra por encima del 15%, que son niveles no vistos desde antes de la década de los 90. Por otra parte, el precio de la energía es quizá lo más crítico, habiendo experimentado un aumento del 1000% en sus precios. Para antes del 2021, el precio de un megawatt hora rondaba entre las 40 y 60 libras. Hoy en día, un megawatt hora se ubica en más de 500 libras esterlinas, es decir, un aumento promedio de 10 veces, imagínate. Y esto sin considerar el invierno. Con la llegada del invierno a finales de diciembre, naturalmente la demanda de la energía aumentará para la calefacción de los hogares. ¿Y cómo es que el precio de la energía ha aumentado tanto? Verás, gran parte del gas que va hacia Europa proviene precisamente de Rusia, como puedes apreciar en este mapa de todas las tuberías que conectan a ese país con el continente. Con la guerra, claro, este abastecimiento se ha interrumpido e incluso ha sido usado por Putin como un arma de negociación. Esto ha hecho que el precio del gas haya pasado de 13.87 libras por unidad
a estar ahora en 339 libras, lo cual supone un aumento de más de 24 veces. Y el precio del gas no es lo único que se disparó en ese momento. Si nos fijamos en el precio de un barril de petróleo, este pasó de menos de $25 a superar $125 a finales del 2021 y ahora a estar por encima de los $85. Esto hizo que el índice del transporte público pasara de 110 a 138, un aumento del 25%. Por otra parte, la moneda nacional del Reino Unido, la libra, se ubica en su valor más bajo con respecto al dólar desde el año 1985. En el 2021, una libra equivalía a 1.41 dólares. Hoy, esto equivale a apenas 1.22 dólares, lo cual supone una reducción del 13%. Y por si esto fuera poco, el gobierno del Reino Unido se encuentra en una gran crisis de deuda pública que incluso ha llegado a amenazar el futuro de las pensiones. Como sabes, las pensiones se refieren a tu fondo para el retiro. Es aquel dinero que vas acumulando mes con tu salario y que al final de tu vida laboral se te deposita igual mes con mes para que te vaya sustentando. La idea, obviamente, es que todo este dinero que se vaya acumulando lo hagas sin perder valor con respecto al tiempo, y para esto tiene que superar a los niveles de inflación. Es decir, que todo este dinero se invierte en instrumentos. Y en un país relativamente estable, los instrumentos más seguros que hay son los bonos gubernamentales. Esos bonos a su vez sirven a los gobiernos para poder financiar operaciones o proyectos, así como servir de respaldo por algún otro producto financiero derivado. ¿Y entonces cuál ha sido el problema? La respuesta es la subida de las tasas de intereses. Como sabes, nos encontramos en una economía en la que los bancos centrales, que son los encargados de regular a la economía, han estado subiendo las tasas de intereses. Esto lo hacen como una medida para frenar la inflación. Si las tasas de intereses suben, las deudas se hacen más caras, los ciudadanos pueden gastar menos y por lo tanto el consumo se reduce, lo cual se traduce en una reducción de la inflación. Con la subida de las tasas de intereses, por otra parte, los bonos de deuda gubernamentales también aumentan los rendimientos que se le dan a la persona que los compra. ¿Por qué? Porque recuerda que la tasa de rendimiento simplemente se refiere a ese porcentaje que se le cobra a un deudor producto de prestarle dinero. Y esto representa muy buenas noticias para la persona que compra los bonos, porque quiere decir que ahora el rendimiento sobre su dinero invertido es mayor. Sin embargo, representa muy malas noticias para la persona que recibe ese dinero prestado, en este caso el gobierno, porque quiere decir que cada vez más tendrá que pagar más dinero sobre esos bonos. Estas subidas explican por qué la deuda pública neta del Reino Unido pasó de 1.793 billones de libras en el 2020 a 2.329.7 billones de libras en el 2022, lo cual supone un aumento del 30% tan solo en 2 años. Con respecto a las pensiones, el problema es que cuando suben las tasas de intereses, los rendimientos de otros productos financieros, además de los bonos de las pensiones, se hacen mayores. Es como si los bonos de las pensiones dieran una tasa de rendimiento del 3% y otros tipos de bonos o instrumentos financieros dieran un rendimiento del 7%. Naturalmente, los inversionistas sacan su dinero de los bonos de pensiones y los invierten en estos otros instrumentos más atractivos. Y esta salida de capital naturalmente lo que hizo fue que los bonos de las pensiones se desplomaran y por lo tanto los rendimientos de todas las pensiones también lo hicieran. Para efectos prácticos, si tú tienes tu dinero invertido en un fondo para el retiro, quiere decir que ese dinero está perdiendo valor con el paso del tiempo, lo cual últimamente va a afectar tu retiro, la cantidad de dinero que vas a recibir mensualmente. La situación se hizo tan grave, pero tan grave, que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en octubre de este año comprando 65.000 millones de libras en bonos de pensiones para que así volvieran a subir de valor. Incluso, un oficial de este banco central declaró que esta acción salvó a los fondos de pensión de haber colapsado. Todos los fondos de inversiones tienen cierta cantidad de dinero de respaldo. Es decir, que si a la economía le va mal, incluso en esa situación se garantizan los pagos a los pensionados. Sin embargo, la anterior primer ministra, Elizabeth Truss, cometió una grave decisión. Elizabeth anunció un plan masivo de recorte de impuestos para las corporaciones. Y esto fue una pésima decisión por 2 razones en particular. Primero, porque usualmente ese dinero extra de las corporaciones no se usa para proyectos que beneficien a la población. No realmente, se usan para expandir los negocios y hacer más dinero. Y esto no es malo, simplemente es la naturaleza de un negocio. Y segundo, el gobierno recibe menos dinero porque reduce la cantidad de impuestos que se le cobran a las corporaciones. Al hacer esto, entonces,
El gobierno tiene que encontrar otra forma de recaudar ese dinero faltante para seguir financiando las operaciones del país y que no entre en un déficit. El problema con este segundo punto es que la primera ministra no subió su plan para poder obtener estos ingresos de forma paralela a la Oficina Independiente de Presupuesto. Esta oficina básicamente es como un regulador que se encarga de observar lo que el gobierno está haciendo con base en las finanzas, como un filtro para asegurarse de que las cosas se están haciendo bien. Y al no subir un plan detallado de cómo iba a obtener este dinero, que ya no iba a obtener de las corporaciones, se creó incertidumbre en el mercado, y esto hizo que los bonos se desplomaran aún más. Esta decisión lamentablemente hizo que Elizabeth tuviera que renunciar a su cargo y, por otra parte, que todo plan de recortar impuestos fuera rechazado. Por otra parte, el aspecto fundamental que hace que un país sea competitivo es su capacidad de innovar, y esto está fuertemente ligado a la industria de la manufactura. Sin embargo, desde hace décadas el Reino Unido ha priorizado su industria financiera sobre su industria manufacturera. De hecho, un parámetro que se usa para determinar la competitividad industrial de un país es la densidad de robots, la cual se refiere a la cantidad de robots en operación por cada 10.000 personas. Para el 2021, la media mundial de la densidad de robots fue de 141 robots por cada 10.000 personas, siendo el país más avanzado Corea del Sur. Puedes apreciar que el Reino Unido no se encuentra ni siquiera dentro del top de los 21 países más competitivos industrialmente. El una vez padre de la industrialización tiene una densidad de robots de apenas 101, lo cual está por debajo de la media mundial. Básicamente, el país que dio paso al gran nivel de industrialización a nivel mundial hoy en día es uno de los más rezagados en este aspecto. Una hipótesis del por qué esto sucede es por el hecho de haberse enfocado principalmente en la industria financiera sobre la industria de la manufactura, y otro aspecto que muy probablemente esté afectando es la salida de la Unión Europea por parte del llamado Brexit. Y esto me hace recordar el libro El Nuevo Orden Mundial, en el que Ray Dalio platica las razones por las que una nación triunfa y fracasa. Todo esto parece indicar que el Reino Unido se encuentra a la baja en el ciclo económico, dirigiéndose al colapso. ¿Tú de verdad crees que el colapso económico del Reino Unido sea inevitable? Házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.